Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenido, bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. Y el día de hoy tenemos el tema de energías renovables. Pero bueno, antes de hablar de esto, primeramente, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, amigo? Pues por acá todo bastante bien. La verdad es que intrigada por algunas dudillas que pueden salir del tema. Y pues aquí bastante honrada de la invitada que nos acompaña. Pero cuéntanos, amigo, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Mira, pues así a primera vista, porque de verdad es un montón de logros los que tiene esta doctora Julia Tagüiña, que actualmente es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables y coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Pero pues bueno, antes de decirles más sobre ella, doctora Julia, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy bien, encantada de estar con ustedes, Liz, Aldo, un gran gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Pues bueno, déjenme contarles también que también tiene el Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, Red Pop 2017. Y también hay el pilón, ¿no? Es Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2020. De verdad, todo un gusto tenerte por acá, Julia. Y pues bueno, Liz, cuéntanos por favor de qué vamos a hablar hoy. Ya vémonos introduciendo ahí al tema. Pues bueno, yo creo que ya más o menos nos diste el gran spoiler, ¿no? Energías renovables. Pero yo creo que el día de hoy vamos a tratar de darle como este giro académico al tema de las energías renovables para que no sea eso que ya vimos probablemente en nuestra clase de ciencias durante toda nuestra formación académica, sino que de verdad logremos sacarle provecho aquí a la doctora para que nos pueda dar información de esa que es información que cura, dirían por ahí. Y pues bueno, las energías renovables, pues casi todos sabemos que son aquellas que se generan a partir de pues recursos naturales y normalmente tienden a ser estas energías que en algún momento de la vida nos van a ayudar cuando el petróleo se acabe, ¿no? Son todo esto que está del lado muy ecológico, son todo esto que poco a poco va tomando un gran campo en el área de la ciencia, pero la verdad es que creo que yo me estoy llevando muy allá del tema, entonces creo que sería mejor preguntarle a la doctora que ella nos explique así como que brevemente qué es una energía renovable. Bueno, mira, tiene que ver con los tiempos. Por ejemplo, tú sabes que el petróleo se forma a lo largo de cientos de miles de años a partir de residuos fósiles, ¿no? Bueno, de material orgánico que quedó atrapado en un pantano y finalmente se vuelve petróleo. Y tú lo quemas o lo usas en la gasolina en unos minutos, en unos segundos, cuando la naturaleza le costó cientos de años producirlo. O sea, tu razón de uso es muy rápido comparado con lo que cuesta producirlo. Esas son las fuentes no renovables. Pero hay otras fuentes que la producción es prácticamente eterna para nuestras vidas, por ejemplo, el sol. Al sol le quedan 5,000 millones de años. Entonces, verdaderamente no nos tiene que preocupar que se acabe. Nos vamos a acabar mucho antes nosotros. Y el uso del sol es en un tiempo muy chiquito respecto a la generación del sol. Entonces, tenemos las renovables que tienen esta creación, digamos, en tiempos mucho mayores que el consumo, y las no renovables que nos las estamos acabando porque no tenemos el tiempo para hacerlas de nuevo. Así se dividen las energías, se dividen en fuentes renovables y en fuentes no renovables. Las energías primarias, porque acuérdense que de las energías primarias vienen las secundarias, que son en realidad las que nos gustan, porque a todos amamos la electricidad, ¿no? Y la electricidad ya es una energía secundaria. No te encuentras caminando por la calle, ¿no? Okay, En cambio, el sol sí lo tienes todo el tiempo. Ok. Entonces tenemos estas fuentes renovables. Y aquí me gustaría hacer una pregunta justamente porque hemos escuchado mucho en los últimos años de que el cambio climático y que mucho sol y que ya temperaturas muy extremas. Entonces, ¿qué tanto estas fuentes renovables contribuyen al cambio climático? Bueno, yo creo que el cambio climático, además de que lo has escuchado, lo estamos viviendo, ¿no? Lo estamos viviendo. Justamente. Sí, creo que ya el discurso pasó a la realidad. El cambio climático tiene que ver con el llamado efecto invernadero, que se llama así porque eso pasa en los invernaderos, ¿no? También pasa en tu coche, por ejemplo, si lo dejas cerrado. Entra la radiación solar dentro del automóvil, lo absorben los asientos, lo remiten y lo remiten en una longitud de onda que ya no sale del coche. Y cuando abres el coche, está mucho más caliente que afuera. Eso le está pasando a nuestro planeta. Tenemos una atmósfera
entra la radiación solar, se absorbe, porque es la clave para la vida, se reemite y hasta hace un cierto número de años se reemitía en la cantidad correcta y volvía a salir parte de esta radiación hacia el espacio exterior. Como hemos cambiado la composición de la atmósfera, hemos como creado un invernadero, y por eso es lo que se llama el efecto invernadero. Hemos creado un ambiente de gases diferentes. Y esos gases son diferentes, los de gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el CO2, que viene de la combustión de las energías fósiles, de los productos fósiles, del petróleo, del carbón, el gas, etc. No es el CO2 el único gas de efecto invernadero, la propia agua es un poquito gas, y el metano es por eso también se habla mucho del ganado, del problema del excremento del ganado y el metano. Pero hemos cambiado la composición de la atmósfera y además de que tenemos este problema de contaminación que afecta a nuestra salud, hemos cambiado el efecto invernadero, que poquito era muy bueno porque nos daba una temperatura muy buena, pero exagerado nos hace un cambio que nos lleva a que suba la temperatura, se derritan los polos, suba el nivel del mar, el océano esté más caliente, la fuerza de los huracanes sea mayor, en fin, toda una serie de consecuencias terribles que vienen del uso, en gran parte del uso de los combustibles fósiles. Ok. Y entonces, más o menos, ¿desde cuándo se utilizan este tipo de energías? Bueno, mira, las energías renovables yo creo que son las primeras que usamos, ¿no? Porque el sol es nuestra primera energía, ¿no? Y luego la leña para cocinar es renovable. ¿Y qué me dices del viento? Todos los primeros barcos eran de vela. Entonces, en realidad, las energías renovables son nuestra primera fuente de energía. Por ejemplo, los romanos hacían baños bien ubicados para que el sol sirviera para secar a los que se bañaban. Construían las casas ya aprovechando digamos, lo que se llama hoy bioclimático. Entonces, las energías renovables están con nosotros desde siempre. Si tú ves la historia de la energía, es de pronto que se dan cuenta que el carbón produce mucha energía y también se encuentra el petróleo un poco por casualidad, porque había como charcos de petróleo que se dieron cuenta que se podían prender. Entonces, las energías renovables han estado siempre con nosotros. Lo que pasa que lo que ha cambiado es la tecnología de su uso, ¿no? El cómo puedo yo aprovechar esas energías renovables que básicamente son, bueno, una que todos conocemos muy bien es las plantas hidroeléctricas, ¿no? El agua. Puedes almacenar y cuando cae el agua logras producir electricidad con el movimiento del agua, pero también está desde luego la energía eólica, por el nombre del dios del viento, ¿no? Eolos. La energía solar está en realidad detrás de todo, porque esa es la que tiene que ver también con el viento. Los vientos tienen que ver con la energía solar. Tienes todo el aprovechamiento térmico y el eléctrico de la energía solar. Luego tienes la geotermia. Esa sí es diferente, porque esa viene de energía dentro del planeta, de las reacciones dentro del planeta, que sí son reacciones de tipo nuclear dentro de nuestro planeta, y que en ciertos países como el nuestro sí tiene salidas, ¿no? Salidas de agua caliente y de termales, ¿no? De aguas termales, por ejemplo. Y desde luego tenemos la biomasa, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de aprovechar toda esta fuente biológica para producir, por ejemplo, biodigestores. Y también está la oceánica, porque tienes las mareas y las olas que pueden también ser aprovechadas. Y bueno, esas son las energías renovables. Ahora, esas son las fuentes de energía. ¿Qué hago con esas fuentes para conseguir energía secundaria? Es ahí donde viene toda la tecnología, ¿no? Y ahí es donde entra, la verdad es que entra la física y entra el electromagnetismo, porque finalmente produces electricidad moviendo un conductor dentro de un campo magnético. Todas las turbinas son iguales. Lo que haces para mover la turbina es lo que varía. Puedes quemar combustóleo o puedes mover hélices con el viento, o puedes mover la turbina con las mareas. Entonces, digamos que la fase de producción de electricidad viene después. ¿Cómo logro yo esta producción de electricidad, que es, digamos, la energía secundaria, pues de la que más dependemos? Estamos aquí reunidos por ella, ¿no? Sí. Si en este momento se fue la electricidad, pues ahí se acababa el podcast, ¿no? Entonces, totalmente. Digamos que lo que ha cambiado mucho y lo nuevo, porque tú me preguntabas, Liz, ¿qué es lo nuevo en energías renovables? Pues es la tecnología, ¿no? Ok. Entonces, digamos,
El viento se usó siempre para mover las velas y para mover los molinos, pero un aerogenerador tiene tecnología moderna, ¿no? Totalmente. Entonces, Una turbina, ¿sí? me surgió una pequeña duda. Entonces, ¿el qué tan costosa va a ser el uso o la implementación de la energía que decidamos utilizar dependerá de qué tanta tecnología existe para la generación de la energía secundaria? No, por supuesto, la tecnología es clave en los costos y de hecho estás dando realmente en la clave del asunto porque durante cierto tiempo se argumentaba que era demasiado caro porque el petróleo se había vuelto muy barato y sobre todo en países petroleros. Pero eso cada vez es menos cierto porque cada vez es más caro el petróleo. Y por otro lado está el tema de la contaminación que es más importante, digamos, que el dinero, ¿no? Como el cambio Justamente, sí, sí, tiene sí. que atender. Y además las tecnologías de energías renovables se han abaratado completamente. Son mucho más económicas de lo que fueron en su inicio. Una tecnología de energía renovable que es muy exitosa son las celdas fotovoltaicas. Y las celdas fotovoltaicas ya tienen un precio muy abaratado, ya son una gran solución y se están usando muchísimo en todas partes del mundo. Ya las ves en muchas casas, ¿no? Hombre, claro, en la mía, por ejemplo, tengo que ser congruente, ¿no? Digo, Ok. está Un ejemplo preciso, puntual, ¿no? pero por supuesto, ¿no? Si digo que es un buen camino, pues lo tengo que seguir. Claro. Lo que se tiene que hacer en ese caso es que haces un contrato con la CFE en el cual eres proveedor de energía, pero no la estás realmente vendiendo, sino que la que producen tus celdas la estás utilizando. Tú la consumes, vaya. Y no la exacto. Y luego cuando te hace falta, la red te da. Y si tú das de más a la red no te paga. O sea, no te cuesta nada, pero tú puedes perfectamente cubrir toda tu energía y los gastos energéticos de tu casa. Y es muy interesante también ahí mencionar, ya ves que les dije que el electromagnetismo era la clave de la electricidad, así son los transformadores. La celda fotovoltaica no, tiene otra metodología que viene de la física de estado sólido. Son semiconductores que tienen un efecto que se llama fotovoltaico y es una conversión directa de la energía solar en eléctrica. Ok, pudiéramos decir que entonces el humano está en constante evolución buscando esta forma de agarrar las energías renovables pues para sacarle el mayor provecho hasta cierto modo, ¿no? Pero bueno, eso lo estamos viendo por ese lado. ¿Qué pasaría? Aquí tengo como esa pregunta rebuscada de aquellas energías no renovables, pero que pensamos que sí lo son. ¿Existe algún producto o servicio que sea en este caso, pues? Bueno, yo creo que donde hay un poco la confusión es en lo que llamamos energía limpia, porque se llama energía limpia a la que no produce gases de efecto invernadero. Digo, limpia, ya sé, porque no hay una sola tecnología que sea realmente limpia. Ok, Siempre contaminas, ¿no? Nosotros mismos contaminamos, o sea, totalmente. Sí, todo genera su huella, ¿no? todo genera huella y todo tiene residuos y todo, o sea, no quisiera dar la impresión de que las energías renovables todo es perfecto, de ninguna manera. Lo que sí es cierto es que no generan gases de efecto invernadero. Eso sí es completamente correcto. Hay otra energía que tampoco genera gases de efecto invernadero, que es la energía nuclear. Ok, Y a veces cuando se hace la lista de las energías limpias, puede haber una cierta confusión entre las energías renovables y la energía nuclear. La energía nuclear no es renovable. De hecho, la energía nuclear está basada en el uranio y el uranio también se va a terminar igual que el petróleo. En algún momento se va a ir, ¿no? Digo, evidentemente, y además de que tiene un proceso que es complicado, hay que enriquecerlo. México, de hecho, compra el combustible para su planta de Laguna Verde. En fin, es otro problema. Pero a veces, digamos que el término limpio puede generar un poco esa confusión. Pero la lista de las renovables es bien conocida y es la que mencionamos hace un ratito. más que claro me quedó. Ok, y por ejemplo, ahora que mencionamos también esto de la energía nuclear, que no es precisamente lo mismo, sino es una energía limpia, ¿cuáles han sido quizás algunos de los problemas más grandes o fracasos, si así lo queremos llamar, a los que se han enfrentado las energías renovables? Bueno, mira, yo creo que el problema más grave, por un lado, es que, como ustedes saben, hay muchos intereses creados, ¿no? Cuando hay grandes compañías que viven de una cierta forma, les cuesta trabajo cambiar.
aunque están cambiando, porque las grandes compañías petroleras del mundo le están apostando a las renovables, a las energías renovables, y se están yendo en esa dirección. Porque además, fíjense, el petróleo es muy útil y es una lástima quemarlo para producir electricidad. Es mucho mejor usarlo en la petroquímica y producir toda una serie de productos que vienen del petróleo, que es una enorme gama, que va desde plásticos hasta cosméticos para mujeres, hasta alimento, medicinas. Entonces, lo que sí parecería muy absurdo es esta energía que es no renovable, quemarla para producir electricidad cuando puedes producir ese calor con un espejo concentrador. No tiene caso que uses el petróleo para eso. Entonces, realmente hay un cambio en la actitud, en decir, aquí conviene esto otro. Ahora, el problema más, digamos, el mito más grande que ha tenido que enfrentar las energías renovables es decir que son intermitentes. Y esa palabra intermitente suena asustadora. Es decir, yo tengo un aerogenerador y ¡fum! De repente deja de soplar el viento. O tengo una celda solar, pero llega la noche. Cuando llega la noche... Ya no hay sol, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no hay sol, ¿no? Entonces, bueno, la discusión de los que creemos en que es una solución importante para la humanidad es que no hay que usar la palabra intermitente, sino que hay que usar la palabra variable y hay que usar almacenaje. Porque lo que se está investigando muchísimo en este mundo y ha avanzado mucho el costo, en abatir los costos, es en las baterías. Entonces tú tienes tu celda solar. Mi caso es diferente porque yo estoy conectada a la red de mi ciudad. O sea, mis celdas están conectadas a la red de una manera que controla CFE. De hecho, mi marcador gira en un lado cuando las celdas están metiendo electricidad y en el otro cuando estamos jalando nosotros electricidad. Wow. Y hay todo un equipo para esta conexión, porque la electricidad que viene de una celda solar es directa y la de la red es alterna. Y también hay que tener mucho cuidado, obviamente tiene que haber un interruptor, porque imagínense que se va la red de mi calle y mi celda sigue produciendo y llega alguien de CFE y se electrocuta. Entonces tiene que haber algo que corte a las celdas. Entonces, un camino es la conexión hacia una red convencional. Pero otro camino, imagínense que viven ustedes en la punta de las Tarahumaras, tienen un parque de celdas y luego tienen un parque de baterías. Y esas baterías están cargadas y en la noche usan las baterías y de día las celdas cargan las baterías. Es decir, hay muchos caminos para resolver el problema. Y, por ejemplo, la biomasa no tiene ese problema porque la biomasa funciona todo el tiempo. Si tienes un digestor donde estás echando los restos, digamos, agrícolas, ese biodigestor va a estar produciendo gas todo el tiempo, no de día y de noche. Entonces, realmente el mito es que como son intermitentes no nos convienen, cuando hay muchas maneras de darle la vuelta a la intermitencia. Lo que sí es verdad es que todo el siglo XX fue como el siglo del petróleo. Todo giraba alrededor. Fue su auge. Totalmente. Sí. Y ya no más. Ahora es el siglo de la combinación de energías. Tienes que ver en cada situación, en cada país, qué conviene. ¿Qué te conviene más? Claro. No podemos ir abruptamente a renovables. Tenemos que seguir en una transición y además hay no renovables que vamos a usar todavía muchísimos años. Entonces, más bien tenemos que de una manera inteligente ir combinando cosas. Ahora, fíjense, ustedes porque son muy jóvenes, no recordarán que hubo hace unos 50 años más o menos, hubo una gran cisma energética por la guerra Israel-Árabe. Y entonces subieron los precios del petróleo, se acabó el petróleo en Europa, en fin, fue lo llaman la crisis del petróleo. Crisis, justamente, sí. Y esa crisis, justamente la Agencia Internacional de Energía está comentando la diferencia. Claro, es horrible que sigamos en guerras, ¿no? Es una tristeza enorme. Totalmente. Pero el punto es que desde el punto de vista energético la situación es completamente diferente. Porque ahora los países tienen diversidad de acciones. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, le ha apostado completamente a energías renovables, está llena de aerogeneradores. España está llena de aerogeneradores y de concentradores solares con heliostatos.
En fin, la situación del mundo sí ha cambiado. Ha habido una diversificación energética que es el camino a seguir. Pero digamos, ese ha sido el gran mito, Liz, el pensar que como son intermitentes no nos conviene. Ok, no, la verdad es que Excelente. está súper interesante y pues bueno, justamente estoy sacándole ese provecho a las energías renovables y poco a poco ir haciendo esta transición. Pero aquí una pregunta que tengo media capciosa, si la queremos ver así, ¿se pueden crear nuevas energías renovables o hay investigación respecto a ello? Bueno, tecnologías, desde luego, tecnologías, todas las que quieras. ¿Y energías? Bueno, es que las fuentes de energía, ¿qué más hay en el planeta? Tienes Mm, el centro del planeta, tienes claro, los océanos, tienes en las estrellas, o sea, estamos usando toda la naturaleza que nos rodea. todo lo que No es nada tenemos, más. ¿no? Ok, ya estamos Tenemos, explotando todo. tenemos un planeta que es Claro, el único que tenemos para vivir y es el que tenemos que cuidar con todo. Y ahí están las fuentes. Ahora, claro. ¿qué haces con esas fuentes? Eso sí tiene una diversidad enorme. Mira, por ejemplo, ¿Cómo la las desarrollas, no? celulares, claro, y ahí es donde está la habilidad, digamos, de la investigación y de la calidad. Claro, Por ejemplo, Ok. las celdas solares, las celdas fotovoltaicas, que no hay que confundir con los colectores planos que calientan agua, porque luego tú ves encima de un techo algo colocado y puedes confundir porque puedes haber subido un concentrador plano, un colector plano que calienta agua, o puedes tener celdas solares que producen electricidad. La tecnología es claro. completamente diferente. Aunque se pongan en el techo las dos, la Sí, sí, sí. Y a lo mejor Aunque incluso les dé el las sol, sí, son distintas. justo, exacto, sí, tú sí, las sí. exacto, sí, y brillan diferente, efectivamente. Pero bueno, en lo que te quiero decir es que las primeras celdas solares se diseñaron para el espacio exterior, porque Ok. ya te imaginarás que no vas a mandar un cable para conectarte si estás estás en la luna, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, Entonces diseñaron las celdas para producir energía a partir de la radiación solar, porque allí en el espacio siempre hay radiación solar. Y todas las naves llevan baterías y celdas solares. Es lo que ves en las películas. De Sí, que hecho, traen como van a- antenita ahí en sus paneles, justamente. las primeras se hicieron de silicio, que Ok. tienen un límite de eficiencia que está más o menos por el 29%. Y ahora se están haciendo celdas nuevas de un material revolucionario que se llama perovskita y que sube la eficiencia. Y están Ok. haciendo formas diferentes de celdas que se llaman celdas tándem, que mezclan silicio con perovskitas. Entonces, eso sí no tiene límite, Aldo, el que sigas viendo nuevos materiales y te vayan ocurriendo nuevas tecnologías, pero las fuentes son únicas y ahí están, Claro. tanto renovables como las no renovables, ¿no? Las renovables usan minerales que en realidad son no renovables también, ¿si me explico? O sea que hay Totalmente. una mezcla ahí de información, pero lo que sí tienen las renovables es que la energía viene de fuentes que son eternas, porque el sol es eterno. Sí, 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 justamente. al menos Los para océanos, nosotros lo es. mira, Para faltan nosotros y 5,000 muchísimas más generaciones, ¿no? 5,000 millones de años. Yo les aconsejo que por eso no se preocupen. Pues, pero no porque se acabe el sol. Así de en pleno 2023 yo les digo que no se preocupen. Bien, Todavía hay tiempo. por otras cosas, pero no por eso. Los océanos pues no se van a acabar, ¿no? Los vientos que vienen del sol y de la atmósfera, o sea, Ok. todas esas fuentes es lo que somos, es nuestro planeta. Ahora, la tecnología, ahí sí tienes toda la razón, Aldo. Cada vez aparecen cosas nuevas que tienen que ver con la óptica, que tienen que ver con la física de materiales, con la ciencia de materiales, con la química. Y es por eso que la investigación es tan apasionante. Y eso es justamente lo que se hace en el Instituto de Investigación, que es el Instituto de Energías Renovables. Entonces ahí hay diferentes laboratorios que trabajan en este tipo de, porque hay un tema más, por ejemplo, que se trabaja en el laboratorio, que son los combustibles. Porque Ok. fíjense, tienen la fuente primaria de energía, que puede ser renovable o no renovable. Luego tienen la fuente secundaria, que la que más nos interesa es la electricidad, pero además tienen los combustibles, porque la gasolina Correcto. también es un subproducto, no es la Sí. fuente original. El petróleo sí. sí es una fuente original, la gasolina no. Entre los combustibles hay otro combustible que se considera revolucionario en el futuro, que es el hidrógeno. Ok. Ahora, para producir el hidrógeno ya se usa, las naves espaciales usan el hidrógeno como combustible. Ahora, para producir el hidrógeno, tienes que usar renovables para que no te cueste, digamos, para que no contamines, y eso es lo que se llama hidrógeno verde.
O sea, hay toda una serie de combinaciones en las que la energía tiene que venir de renovables para que no gastes, para que no contamines la atmósfera y no aumente el cambio climático. Y nos mantengamos en este 1.5% grados centígrados, que es nuestra única esperanza de que no rebasemos algo catastrófico. ¿Sí? Ok. Entonces es como toda una cadenita respecto a esto. O sea, no es tan sencillo como decir, ok, no sé, paneles solares o una turbina o etc. O sea, realmente hay muchas cosas detrás. Bueno, sí, es toda una profesión, ¿no? De hecho, mi instituto tiene la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, que justamente les enseñan todas estas tecnologías. Son ingenieros, pero especializados en energía renovable, y luego tiene el posgrado en energía. Ambas, tanto la licenciatura como el posgrado, no son la única sede. La UNAM tiene otras sedes para el posgrado en energía y el posgrado y en la licenciatura. Mi instituto está en Temisco, en el estado de Morelos, porque ese es un lugar donde hay una maravillosa radiación solar y por eso en Morelos hay un campus de la UNAM, pero el que está en el sur es energías renovables por el tema del clima. En el norte está el resto del campus que tiene biotecnología, ciencias genómicas, etcétera. La UNAM tiene diferentes campus, como saben, alrededor del país. Claro. Y yo trabajo en el campus del estado de Morelos. Ok, y en este instituto que nos comentas justamente, ¿cuál sería como el mayor avance que han podido tener justamente con esto de las energías renovables en los últimos años? Si uno que digan, o sea, que a lo mejor todavía se encuentra en investigación y a lo mejor todavía no existe del todo, pero como que ya está en desarrollo, que sea así. Bueno, hay diferentes líneas de investigación. De hecho, los invito a que nos visiten un día, porque hay una gran plataforma en la que se ven todos los experimentos. Hay un enorme espejo parabólico concentrador solar único en México. Hay, desde luego, laboratorios de todas las áreas que les he contado. Hay un grupo que se dedica a la parte de aerogeneradores y están diseñando aerogeneradores no muy grandes, chiquitos, porque una cosa importante que tiene, bueno, esa es una de las áreas en las que hay patentes, porque uno piensa que el camino, digamos, para que esto termine llegando a las sociedades, primero hacer una innovación, no un cambio. Y sí, el instituto está buscando desarrollar, por ejemplo, celdas más económicas, como las de En fin, hay toda una serie de investigaciones y es un instituto multidisciplinario porque la energía es multidisciplinaria. Hay químicos, físicos, ingenieros y también gente de ciencias sociales, porque la única manera en la que tú puedes conseguir que una comunidad adquiera este tipo de hábitos renovables, pues hace falta también antropólogos, sociólogos, porque tenemos una forma de vivir que a lo mejor las energías renovables nos sugieren cambiar un poco, ¿no? Como usar solar, a lo mejor no es lo mismo que tu cocina o, en fin, puede cambiar tus hábitos, pero puede ser en beneficio de la comunidad. También hay un grupo muy importante, ahora que les digo de beneficio de la comunidad, que hace secado solar. Y han hecho, es decir, cómo puedes preservar los alimentos secándolos con secadores solares. Y tienen un proyecto, una comunidad que de hecho es bilingüe, es náhuatl, y han hecho un libro en náhuatl justamente hablando de los secadores solares, porque también si quieres que la comunidad lo sienta suyo, lo utiliza. Sí, claro. Escuchar a la comunidad y volverte como parte también de la comunidad. En fin, hay muchos proyectos, hay muchas posibilidades y bueno, yo estoy convencida y no es el único lugar en México, hay otros muchos institutos, instituciones, estados, por supuesto que Jalisco tiene proyectos muy importantes de energías renovables, o sea, está realmente por todos lados, como debe ser, porque somos un país muy grande, ¿no? Y necesitamos todo eso. Sí, definitivamente es lo único que nos va a ayudar a poder tener un futuro más verde y sobre todo un avance como un poco más sustentable y sostenible. Pero bueno, antes de comenzar a despedirnos y ahora ya con toda esta información, Julia, nos gustaría invitarte a nuestra sección favorita. Amigo Aldo, ¿cuál es esa sección? Esto es Mito o Realidad. Vamos a dar una pequeña frasecita y nos vas a tener que decir si es mito o realidad, como el nombre lo indica, pero sin dar contexto, solamente decir mito o realidad.
Ok. ¿Alguna duda, Julia, o todo más claro? No, está clarísimo. Bien, esa es la realidad. Excelente. Así que, Liz, por favor, comienza. Comenzamos entonces. Las energías renovables no son suficientes para cubrir las necesidades de las grandes ciudades. Mito. Bien, las energías renovables contaminan tanto o más como los fósiles. Mito. Ok. Implementar herramientas para el consumo renovable en casa es muy costoso. Mito. Ok. Las fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía en México. Es que me hace falta los años. ¿Mito o realidad? Bueno, mito. Viéndonos optimistas, es un Sí. mito. Sí, justamente, fue así como de oye, ya sí quiero contexto, pero la dinámica no nos deja. Y pues bueno, antes de comenzar a cerrar, Julia, ¿algún mito o no sé que exista dentro de todo este tema de las energías renovables que te gustaría desmentir o desmitificar justamente? Ahora sí, algo que sea como muy breve, pero en este sí puedes dar un poco de contexto, algo que digas, esto se vive día a día y me encantaría que todo el mundo se entere que no es cierto. Que todos lo sepan. Bueno, yo creo que es muy importante que pensemos en que podemos generar en forma distribuida, que no tenemos que depender necesariamente de una red única de transmisión y que busquemos soluciones que sean como más pequeñas, más comunales, más, por ejemplo, un barrio. Un barrio puede tener un grupo de celdas solares, puede tener un pequeño aerogenerador, puede cubrir sus necesidades grupo a grupo, porque, digamos, el mito es que tiene que haber una enorme red de transmisión en todo el país y eso no es necesario. Sí necesitamos una red, por supuesto, y recibimos electricidad de lugares remotos como las presas de Chiapas, pero debemos ir en el camino de una generación distribuida y pensar que con las renovables podemos ir resolviendo en pequeñas comunidades las necesidades de esa pequeña comunidad. Ok. No, yo digo que estuvo perfectísimo esa desmitificación. Ay, suena hasta bien pro, ¿no? La palabra. Y suena pues, como rimbombante. Totalmente. Sí, la verdad es que sí, te viste muy elegante, Aldo, la verdad. Bien fino, ¿no? Acá. Y pues bueno, antes de cerrar, Julia, por favor, ¿nos pudieras decir algún correo o algún método de contacto por si alguien te quiere molestar ahí respecto al tema? Bueno, no sería una molestia, yo estaría encantada. Me pueden escribir al Instituto de Energías Renovables, son las siglas de mi nombre, jtt@ier, que es el Instituto de Energías Renovables.unam.mx, y yo estaré encantada de mandarles información, datos, en fin, lo que ustedes deseen, será un placer para mí. Perfecto. Excelente. Perfecto. Pues vas a ver que por ahí te van a estar buscando, Julia, y que probablemente a más de algunos le van a hacer el espíritu científico, va a querer ir a visitarte y pues esperemos muy pronto poder platicar de nuevas innovaciones. Y pues bueno, amigo Aldo, platícanos, ¿dónde pueden encontrarnos a nosotros? Claro que sí, nuevo episodio cada martes en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer. Y si nos quieren ver, en este caso, pues estamos de forma digital, pero igual nos pueden ver acá nuestros bellos rostros en YouTube, en el canal de la Universidad de Guadalajara. Y también por ahí estamos subiendo historias y todo este show, contenido extra, vaya, pues en nuestro Instagram, Háblame de Ciencia UDG. ¿Me faltó algo, Liz, o todo quedó perfecto ahí? No, creo que todo perfecto. Pues no se olviden por ahí de escribirnos sus comentarios, qué tal les parece, qué temas les gustaría escuchar y pues por ahí muchísimas gracias, Julia. La verdad es que fue un tema bastante interesante y sobre todo con un punto de vista completamente distinto al que vemos todos los días. Totalmente. En las redes, en los medios. Creo que sí fue como información que cura y sobre todo que va a dejar con la intriga a más de algún científico por ahí que va a decir, caray, ¿cómo funciona esto de las perovskitas? Cuéntenme más. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Julia. No, al contrario, yo soy la agradecida. Realmente ha sido muy divertido hablar con ustedes, chicos. A mí me encantan los podcasts, así que es un honor estar en uno. Les mando a cada uno un abrazo virtual. Perfecto. Excelente. Abracito virtual, tocó. Muchas gracias. Nos vemos. Luego nos vemos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.